Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sean transmissão do todos muy Instituto Vida para bienvenidos Todos, a una transmisión más geral, del Instituto Vida para reino de Todos. sacerdotes Tema e general, nação santa, Éxodo, Reino de Sacerdotes y Nación Santa. Mensaje 2. libertador do povo Moisés, de Deus. líder y Leitura bíblica, libertador Êxodo del 2, pueblo de Dios. versículos de Lectura 11 bíblica, a 25, Éxodo capítulo capítulo 2, 3, del versículos versículo de 11 al 20, e 25, também capítulo Atos dos 3, Apóstolos, versículos del 1 al capítulo 9, 7, y versículos también Hechos de los 23 Apóstoles, a capítulo 7, 35. versículos del 23 Comentava aqui al no WhatsApp na 35. última mensagem, também ontem aqui em Yo Salvador. comentaba en el Esta é a último mensagem mensaje, también 2 da ayer, Conferência aquí en Salvador. Salvador. Este es el mensaje 2 de la Nós conferencia en havemos Salvador. mostrado aos irmãos o Nosotros que havia, né, no pano de fundo mostramos de a los Moisés, hermanos qué a había razão por en que el o paño faraó de não fondo conhecia en aquella José época y passou la a razón porque el oprimir nuevo os filhos faraón de que no Israel conocía a e José também comenzó perdoar a a oprimir a los hijos de perseguir a Israel Israel. y también Disse aos comenzó a irmãos que perseguir a los havia hijos de Israel. alguns Dije a assuntos los hermanos pouco yo que vinculados había era algunos que o temas povo de Israel, poco o povo vinculados. Era que viver na el melhor pueblo de terra, Israel, né, do por Egito, a terra de vivir Gósen, en la mejor que se tierra de situa Egipto, exatamente la tierra de no Gosén, delta do que rio está Nilo, ali situada mais exactamente fértil, en el delta ali del río Nilo, la qualificaram, región más se fértil de multiplicaram, Egipto. ficaram-se um Ellos povo se mais forte e multiplicaron, muito numeroso. se tornaron Desse un pueblo muy segundo o que nós fuerte y muy lemos, numeroso. né, que o Y según faraó lo que se nosotros leímos preocupou, ayer, né, no que capítulo 1 de Faraón Êxodo, se preocupó versículo en el 9, capítulo 1 ele de disse Éxodo, ao seu povo, versículo disse a 9, Faraó, él nos disse a dice Faraó, aquí, he este aquí, povo de Faraón Israel dijo, é este nuevo mais Faraón dijo numeroso al e pueblo, mais he aquí el forte pueblo de los do hijos que de nós. Israel es A mayor saída, y más claro que fuerte não é que nesse momento, nosotros. mas na La saída do salida, povo claro, que no do es en este povo momento, de pero Israel en la do salida del Egito, pueblo nós de Dios, estimamos de los hijos de mais ou Israel, menos de 2 Egipto, milhões de nosotros pessoas. É estimamos en possível por lo que menos tenha 2 chegado millones de no personas. meio Es alguns até posible que estimam haya llegado a 2,5 millones. Algunos estiman hasta 3 millones de personas, do povo de pero por lo Israel do menos Egito. 2 millones de E se personas en la nesse momento salida Faraó del estava pueblo de Israel de afirmando Egipto. que Si os en filhos este momento né, o Faraón povo dos estaba filhos de Israel era mais afirmando que los hijos de numeroso, Israel, el significa pueblo dizer de los que hijos de Israel, havia quase era uma mayor y más equivalência numeroso, quiere entre decir os filhos que de Israel había e também casi o un restante dos equivalente egípcios, entre los mais hijos ou de menos Israel o y mesmo también el número. resto de los Ele egipcios, dizia que era mais más o menos numeroso la e misma também cantidad, era um povo el mais mismo número, forte. porque él decía que era más Isso numeroso, do bom e do pero melhor, también né? era un pueblo Porque más teve fuerte, todo porque o disfrutaba de lo bueno y de até lo nesse mejor de la momento tierra en eles todo ese desfrutavam tiempo. pelo menos Hasta en deve ter ese passado no momento mínimo ellos 100 estaban disfrutando anos, né, por lo menos de uma boa vida pasó no Egito, 115 años de e eles una se buena tornaram um povo vida en forte el delta del e Nilo, isso y ellos se preocupou o tornaron un faraó. pueblo fuerte, y Qualquer esto rei preocupó a que tenha Faraón. hospedado Cualquier outro povo, rey esse outro que povo se haya torna mais hospedado numeroso, se otro torna mais pueblo y este forte, otro ele pueblo se torna más numeroso, más certamente traz fuerte de que grandes el pueblo de preocupações esa e tierra, corre risco de ciertamente trae ser mais forte, mais preocupaciones numeroso y corren el até, riesgo né, de que este dominando pueblo se torne más fuerte y o más povo numeroso original. y terminar Então essa dominando la preocupação tierra o el legítima, pueblo aí de esa tierra Israel, original. os emos e Esta astúcias preocupación es pede para que legítima. não se Él dijo multipliquem entonces, e sejam ahora mais. pues seamos sabios Agora para con eles se él, para que ajuntam no se aos inimigos e multiplique y pelejam acontezca que contra viniendo guerra él Israel. también se una a Com nuestros a enemigos preocupação y aqui pelea desse contra nosotros y se povo vaya de la desse tierra. não se tornar Entonces, la ainda mais preocupación numeroso es que este e se pueblo no tornar se ainda mais multiplique más, forte no e se torne aún terminar más dominando numeroso y a aún terra más do fuerte. Egito. Van a Esta era a terminar preocupação dominando la tierra de que Egipto. havia naquele tempo Esta era la onde preocupación. onde ficava Y había en os filhos de aquel Israel
tiempo, en el norte de Egipto, donde estaban los hijos de Israel, habían tenido varias invasiones de los pueblos semitas, y los hijos de Israel eran semitas. Entonces Faraón tenía miedo de que ellos se uniesen a esta invasión de estos pueblos externos semitas y terminaran juntándose. Aquí estaba preocupado en salir de la tierra. En verdad era dominar a Egipto. Este era uno de los motivos poco hablados. Y yo quise que los hermanos pudiesen entender que este es el paño de fondo. Y como prueba que ellos eran un pueblo realmente más fuerte que los egipcios, porque cuando Faraón habló a las parteras que cuando naciesen hombres que los matasen, y las parteras dijeron, capítulo 1, versículo 19, y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son más robustas. Aquí usted puede ver cómo las mujeres de los hijos de Israel eran más robustas, más fuertes que las mujeres egipcias. Y dan a luz antes que la partera vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Los hijos de Israel se tornaron aún más fuertes. Ahí entonces vino la orden de que todo varón de los hijos de Israel que naciese sería lanzado en el río Nilo. Y así, ustedes saben, que así nació Moisés. Nació de esta manera. Y hoy vamos a dar continuidad, vamos a comenzar en el capítulo 2 de Éxodo, versículo 11. Allí nos dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó que un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. No había nadie más, pero estaba el hebreo. Basta que uno lo vea para que esta noticia se esparza. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que se reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en Madián. Y estando sentado junto al pozo, este es el comienzo de esta historia. Hermanos, miren qué ingenuidad, qué inocencia. Cuando completó los 40 años de edad, Moisés, que fue educado con toda la ciencia de los egipcios, él era poderoso en sus palabras y también era poderoso en obras, y él creyó que con esta capacidad que él tenía, él sería, ¿qué? Sería que el libertador del pueblo de Israel. Claro, que había indicaciones que Dios lo había escogido a él, pero no de esa manera. Entonces él salió y quiso hacerse como un príncipe sin autoridad o como un juez
para juzgar quién estaba en lo correcto o en lo errado. Y queriendo este hombre, con su presunción, queriendo libertar a todo un pueblo de Egipto, hermanos, no, él no sabe lo que estaba haciendo. Él no sabía lo que hacía. Hermanos, no tenía la mínima condición. ¿Quién le dio la autoridad a él? ¿Quién lo iba a oír? ¿Qué fuerza él tenía? Él no tenía ejércitos con un poder militar. Él no tenía apoyo político. Él no tenía nada en sus manos. Él con coraje quería libertar al pueblo de Egipto. Hermanos, por eso que en el primer día yo llegué aquí, nosotros nos sentamos para almorzar, yo almorcé con los hermanos. A veces el hombre es tan tonto, cree que puede hacer cosas para Dios. Déjeme a mí, yo voy a hacer la obra de Dios, yo voy a predicar el evangelio, voy a salvar a muchas personas, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Hermanos, si el Señor no te autoriza, si el Señor no te envía, si el Señor no está con usted, no tiene sentido que usted haga algo por su propia capacidad. No sé si ustedes perciben esto. A los 40 años de edad, Moisés hizo esta estupidez. Por eso, hermanos, usted mira a Moisés, que hizo esta estupidez, pero usted no nos mira a nosotros. Durante tantos años de la historia de la iglesia, estos llamados siervos de Dios hicieron estas cosas semejantes. Por eso, hermanos, tenemos que entender: quien hace la obra de Dios es Dios, porque el hombre no tiene la mínima capacidad para hacerlo. Si Dios no le da autoridad, si Dios no le da una palabra enviándolo, no tiene sentido que el hombre quiera hacer algo. Por eso nosotros dependemos totalmente de Dios. Entonces, esto que quería mostrarles a ustedes. Y ahí vamos a ver el paralelo de este relato en Hechos capítulo 7. A partir del versículo 23, vamos a ver en estos versículos, Hechos 7, en las palabras de Esteban, Hechos 7, 23. 22 ya hablé, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Hermanos, ¿quién te puso por juez? ¿Quién es usted para juzgar? Usted, lleno de capacidad natural, lleno de, ¿cómo se dice?, furia contra los egipcios que maltrataban a los hebreos. Y, hermanos, cuando usted juzga las cosas con compasión, la justicia nunca es imparcial. ¿No es así? Por eso nosotros necesitamos aprender que nosotros no somos quien juzgamos. Deje el juicio, el verdadero juicio, que es a nuestro Señor. Él juzga y nosotros solo cumplimos su orden. Entonces aquí, ¿dónde estoy? Versículo 25. Pero, él pasaba, Moisés pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Hermanos, no es solo una cuestión que usted crea. Tiene que ser yo. Tiene que ser yo. Yo fui preparado por Dios. Yo conozco la situación. Yo tengo toda la ciencia, la educación de los egipcios. Soy fuerte en palabra, en obra. Entonces tengo que ser yo. Pero ¿quién es usted? Pero los otros no comprenden. Y así sucedió que él tuvo que huir. Y usted sabe que
Egipto era en aquel tiempo una potencia, un reino muy fuerte. Y Faraón podría encontrar a Moisés donde él se escondiese. Él tenía poder para esto y capacidad para esto. Por eso que Moisés tuvo que huir al desierto de Madián. ¿Usted tiene idea dónde queda el desierto de Madián y cuán lejos y distante está de Egipto? ¿Usted tiene idea? Entonces yo preparé un mapa para ustedes, para que ustedes tengan una idea. Miren aquí. Miren en el mapa a su izquierda, donde está Egipto. ¿Ustedes están viendo Egipto? Y allí, donde está mi imagen, yo estoy tapando justamente la tierra de Gosén, el delta del Nilo. Ustedes ven toda esta área verde, un área fértil donde corre el río Nilo, donde fluye el río Nilo y se ramifica. Y ahí es una región muy rica, por eso está verde. Es aquí donde el pueblo de Israel quedó, donde crecieron abundantemente, crecieron de una manera muy fuerte. Ahí, cuando Moisés supo que Faraón tuvo conocimiento que él mató a un egipto y ya estaba buscando matarlo, y él huyó. Y miren dónde. Él huyó, ustedes perciben, él huyó por arriba en el Mar Rojo. Él fue más allá de la península de Sinaí. Ustedes ven el monte Sinaí abajo, más al sur, pero no es ni en la península de Sinaí, es en el otro lado. Ellos pasaron, ustedes ven, él pasó por el golfo de Ágaba de hoy, ahí donde está el desierto de Madián. Y allí, hermanos, es lejos de Egipto, justamente para poder huir de Faraón, de que él lo matase. Entonces él vino a Midian, el desierto, lejos de todo. Allí realmente es el desierto, y los madianitas era un pueblo nómada, era un pueblo de pastores, y el pueblo allí que vivía en el desierto. Y Moisés pasó 40 años de su vida en este lugar, que en el mapa, en aquel tiempo, era tierra desierta, no había nada allí. Allí, hermanos, la vida de Moisés. Vamos a hablar un poco de la vida de Moisés. La vida de Moisés podemos dividirla en 3 periodos de 40 años. En sus primeros 40 años, ustedes ya conocen la historia, Moisés fue criado en el palacio egipcio. Él fue adoptado como hijo de la hija de Faraón y fue educado en toda la ciencia de los egipcios. Eran poderosos en palabras y obra. En los 2 textos que leímos, principalmente en Hechos capítulo 7, versículo 22, está registrado esto. Y ningún otro hebreo tuvo la oportunidad que Moisés tuvo. Ningún otro tuvo la oportunidad de haber sido tan bien preparado. Él era poderoso en palabra y en ejecución. Hermanos, hoy, humanamente hablando, es bueno nosotros poder aprender a ser así. En el pasado teníamos mucha gente buena en palabras, en hablar. Habla buenos mensajes, tenía una buena retórica, daba un mensaje bien preparado, con mucho conocimiento bíblico y mucha elocuencia. Era bueno en palabra, pero no conseguía colocar en operación nada. Cuando la palabra de Dios está dirigida a nosotros, Dios exige que nosotros la practiquemos.
nosotros la ejecutemos. Si nosotros somos solo buenos en palabras, ¿quién va a ejecutarlo? Por eso, hermanos, tenemos que ser equilibrados, oír la palabra, ser un buen transmisor de la palabra, pero también ser un buen ejecutor de la palabra. Ustedes recuerdan, yo he insistido tanto en Ezequiel 33. Vamos a ver. Ezequiel 33. Ezequiel 33. La gran dificultad que Dios tiene con su pueblo es el pueblo colocar en obra sus palabras. Entonces, aquí, capítulo 33, versículos 31. Y vendrán a ti, Ezequiel, como profeta, como viene el pueblo, y estará delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Hermanos, les gusta oír, pero no les gusta ejecutar. No les gusta hacer nada de lo que la palabra de Dios habla. Esto tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar de aquí en adelante. Ayer también hablé. Vamos a oír e inmediatamente colocarlo en práctica. Ejecutarla. Por eso que yo ayer mencioné, si usted es no estoy exaltando a los militares, pero si usted es del área militar, usted va a percibir que cuando el superior le da una orden, no es para que usted se demore para ejecutarlo. Cuando él da una orden, y no es para analizar si usted está de acuerdo o no. Cuando viene una orden, usted tiene que salir inmediatamente a ejecutarlo. Por eso, hermanos, tenemos que ser así. Claro que primeramente tenemos que identificar si es la palabra de Dios. Una vez que usted identifica la fuente que es la palabra de Dios, usted cierre sus ojos. Viene una palabra, usted lo ejecuta inmediatamente. No pierda tiempo. En inglés se dice timing. El tiempo, ¿cómo se dice? El tiempo exacto para usted hacer las cosas. Usted no puede dejar que pase ese tiempo. Una vez que usted deja pasar este tiempo, usted no puede ejecutarlo más porque ya perdió la oportunidad. Por eso tenemos que ejecutar. Así cuando Dios habla, tenemos que ejecutar. Porque Él quiere que aquello que Él habla sea ejecutado. Entonces tenemos que aprender a ejecutar. Él dice aún más. Porque con la boca profesan mucho amor y el corazón de ellos andan en pos de sus avaricias. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que cantas bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. La versión King James actualizada dice que no la colocan en práctica en sus propias vidas. Hermanos, esta palabra no es solo para los otros. A veces usted recibe una palabra y dice, esta palabra es para fulano de tal. Él necesita esta palabra. Ese hombre es malo en esto, entonces tiene que hacer esto. No, usted necesita. La palabra tiene que primero cambiarlo usted. Entonces, tiene que colocarla en práctica en sus propias vidas. Si esta palabra que yo estoy presentando a los otros, que esta palabra es muy buena, pero si esta palabra no cambia mi vida, ¿cómo es que voy a cambiar al otro? Que la palabra cambia a otro. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a colocar en práctica. ¿Está bien? Entonces voy a hablar solo esto. Hay muchos lugares para mostrar esto, pero voy a dejarlo aquí. Vamos a seguir. Así, la primera etapa de 40 años de Moisés, él creyó que estaba listo, maduro,
para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y ahí, cuando él se sintió muy capaz para esta tarea, él de repente percibió que no bastaba tener la capacidad natural. Si Dios no va con él, si Dios no le da la autoridad ni el poder, si Dios no le autoriza y le envía, hermano, no tiene sentido que el hombre se crea capaz. Hermanos, todo depende de Dios. Esto necesitamos aprender. Él hizo algo, mató al Egipto y tuvo que huir y huir muy lejos. Y ahí, hermanos, en su cabeza, él perdió entonces totalmente la posibilidad de libertar al pueblo de Israel. Usted, imagínense qué iba a hacer en Madián. Él va a conseguir libertar al pueblo desde Madián. Hermanos, si él estaba en Egipto aún tenía chance, pero él estaba tan lejos, apartado tan lejos, en su cabeza nunca más iba a conseguir eso. Estoy perdido para esta tarea. Ahí entonces, después de 40 años de peregrinación en el desierto de Madián, apareció el Señor, hermanos, en el desierto de Sinaí. Ahí sí, ustedes vieron en el mapa. Muestre el mapa solo para que los hermanos puedan ver. Ustedes ven, él estaba en el desierto de Madián. Miren, donde él fue a pastorear, a llevar el rebaño. Él fue a la península de Sinaí. Él fue contorneando el golfo de Ágaba. Y ahí en la región del monte Sinaí, Dios se le apareció. ¿Percibieron? Ustedes me están acompañando. Él estaba en Madián y era un pueblo nómada. Él llevaba a su rebaño donde había pasto. Él fue llevándolo y llegó a la península de Sinaí. Y cerca del monte Sinaí, Dios le apareció. Entonces vamos a ver. ¿Dónde estoy? Versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, el gran Moisés, bien preparado, fue bien preparado en Egipto y ahora tuvo que huir y se sentó en un pozo. Saben, en el desierto tiene que haber un pozo para que los animales, los camellos que cargan mercadería, personas, es el medio de transporte en el desierto, paraban para beber agua. Ese lugar era un lugar donde paraban y ahí se sentó en el pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas. Vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Es un lugar donde los animales beben agua, tenían el pozo y los pastores tenían que sacar el agua del pozo y colocarlos en los bebederos. Ahí los animales beben. Las 7 hijas del sacerdote de Madián sacaron agua y estaban allí llenando los bebederos y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio a beber a sus ovejas. Ustedes saben que la mujer siempre está en desventaja. Y entonces los hombres vienen y dicen, después que lo beben los animales de este hombre, pueden beber los animales de las mujeres. Ahí Moisés estaba ahí y las defendió. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él le dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Yo no hablé de las tres etapas de 40 años.
Estoy pensando aquí, pero no terminé. Vamos a ver. El segundo periodo de 40 años son 40 años de peregrinación por el desierto de Madián. Ahí aparece el Señor. Hermanos, vamos a mezclar una cosa con la otra. Vamos a continuar leyendo aquí. Ahí que sucedió. Volviendo ellas a Reuel, ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella dio a luz un hijo, y él le puso nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios entra en escena, las cosas cambian, ¿es verdad? Si Dios no entra en escena, no tiene sentido que Moisés, con sus actos heroicos, él se presenta para sacar al pueblo de Israel. Ahora, si Dios entró en escena y vio que los hijos de Israel y vio su condición. Ahí viene el capítulo 3, versículo 1. Apacentaba Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. El nombre era Reuel, y Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevando las ovejas a través del desierto. Occidental es donde ustedes vieron. Cada vez se va más al lado oeste. Él llegó a Sinaí, en la península de Sinaí, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ustedes saben que el monte Sinaí también tiene otro nombre, que es el monte Horeb. Él llegó allí, en la región del monte Sinaí, él apacentando a las ovejas. Y en ese momento le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Miren, esta visión impresionó a Moisés. Y entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué Dios está haciendo ahora, hermanos? En este momento, cuando Dios apareció a Moisés, Moisés ya tenía 80 años de edad. Él llegó a Madián a los 40 años y ahora él ya tenía 80 años de edad. 40 años que él se desperdició allí en el desierto de Madián para nada. En verdad, Dios estaba drenando sus fuerzas naturales, mostrándole a él que Dios no necesita del hombre en el auge de su capacidad, en el auge de su habilidad.
Dios necesita primeramente drenar nuestras fuerzas del hombre natural. Yo soy capaz. Yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello, hermanos. Este hombre, Dios no consigue usarlo. Pero cuando llega el momento, después de 40 años más, con 80 años de edad, ¿qué hizo él durante 40 años? Solo mirando a los rebaños. Porque él vive más fuera de su casa que en su casa. Él vive más afuera. Y todo el día en compañía del rebaño. Y toda aquella elocuencia. Él era poderoso en palabras. Él debía ser bueno para hacer redacciones de discursos de los políticos. Él era muy bueno en esto. Y ahora va a hablar delante de quién? Delante de los que hablan para él, que le gustó su discurso. Entonces 40 años hizo con que él se tornase pesado de lengua y pesado de boca. Toda esa capacidad fue para nada, desapareció. Hermanos, es esto que Dios quiere hacer con nosotros. En cuanto nosotros nos creemos muy capaces, aquel celo natural, fuego, voy a hacer para Dios, déjeme a mí que yo voy. Hermanos, Dios no lo usa a usted. Ahí Dios espera que se drene todas sus fuerzas. Ahí Dios un día va a aparecerle a usted. Y cuando Él le apareció, ¿y cómo Él apareció? Él apareció, la señal era una llama de fuego en una zarza. Bueno, déjenme terminar. Entonces, después de 40 años de peregrinación en el desierto de Madián, apareció el Señor en el desierto de Sinaí en medio de la zarza, con el fin de enviarle para ser el líder y libertador de su pueblo. Esto sí está en Hechos de los Apóstoles 7, vamos a ver, 7:29 en adelante. Ahora sí, Dios entró en escena, cambia todo. Hechos 7:29, ¿cómo nos dice? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años allí en Madián, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vio a él la voz del Señor, que le decía: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Hermanos, esto es importante. Yo hablé en el mensaje anterior. Dios quiere una nación de Él. Dios quiere un reino. Y para tener una nación, tener un reino, con 70 personas de la familia de Jacob, no se puede tener una nación. Entonces, Él hizo que el pueblo descienda a Egipto. Después de 215 años, ellos se tornaron realmente un pueblo fuerte, poderoso. Ya son de más de 2 millones de personas. Ahora sí, Dios puede tener un reino a través de ellos. Pero ellos necesitaban salir de Egipto e ir a la tierra que Dios le había prometido. Y para salir de Egipto e ir a la tierra de la promesa, Dios necesitaba de un líder. Y este líder no era solamente un hombre que tenía las características de un líder. No es un hombre natural. No es un líder, un buen líder entre los hombres. Hermanos, Dios necesita enviar. Y Él solo envía a aquel que es obediente, aquel que conoce a Dios. Entonces Moisés fue escogido para realmente liberar al pueblo de Israel
Esto solo se le dio a conocer después que él completó los 80 años de edad. Entonces vamos a continuar. Hechos 7. ¿Yo estoy en qué versículo? Versículo 33. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Hermanos, ¿quién va a libertar? Es Dios, no es el hombre. Pero el hombre es usado para esto. ¿Está bien? Entonces Dios necesita enviar al hombre. Si Dios no envía, el hombre no tiene autoridad para esto. No tiene autorización para hacer esto. Y no tiene el poder para hacer esto. Hermanos, Dios, cuando Dios envía, es porque Él quiere hacer. Entonces Él da autoridad para quien Él envía. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Hermanos, es esto que yo quiero decir, que cuando Dios envía, cambia la figura. Dios envía, Dios te da autoridad y ahora Dios lo constituyó como gobernante y libertador con la asistencia del ángel. Cada vez, hermanos, que la Biblia habla del ángel del Señor, el ángel del Señor, ¿quién es el ángel del Señor en la Biblia? Es Cristo. Dios el Padre, nadie lo ha visto, nadie ha visto a Dios. Cuando usted ve una imagen de una persona que aparece al hombre, es Cristo, es el Hijo. Muy bien, entonces, Moisés entonces se sintió completamente sin preparación para esta tarea gigantesca. Ahora él percibió realmente su realidad de la tontería que él hizo a los 40 años de edad. Ahora él entendió, él percibió. Él dijo así en el capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Antes él creía que era elocuente, ahora no era elocuente. Ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve. Ahora cambia la figura, porque Dios está mandando. Ahora ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Yo no soy capaz. Después de los segundos 40 años de mi vida que yo pasé delante de los animales, no soy más capaz para nada. Pero ahí el Señor habló. Ahora está bien. Esta es la historia de la segunda etapa de la vida de Moisés, que podemos resumir. La primera etapa podemos resumir: yo puedo, yo soy capaz. Y en su segunda etapa podemos resumir: yo no puedo, yo no soy capaz. Yo no sé en qué etapa usted está en la vida del Señor. Ahí, la tercera etapa de la vida de Moisés, desde los 80 años de edad hasta 120, porque él murió con 120 años de edad. Usted es esa edad. ¿Quiere verificarlo? Vamos a verlo en Deuteronomio. Deuteronomio 34, versículo 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió.
Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. 120 años, Moisés aún era fuerte, y Dios lo recibió para sí, lo tomó para sí. En la tercera etapa de su vida fue marcado por su total confianza en Dios. Hermanos, el hombre, para ser utilizado por Dios, necesita confiar totalmente en el Señor y no confiar en sí mismo, no confiar en su carne, no confiar en sus propias habilidades o capacidades. Moisés nunca cuestionó todo lo que Dios hablaba, nunca cuestionó. Él confiaba ciegamente, totalmente en Dios. Entonces, él no confiaba en su propia capacidad, y sí, por su fidelidad y su identificación con Dios. Es importante que usted tenga identidad con aquel que te envía, el cual Moisés fue considerado fiel en toda su casa. Ustedes saben que esto está en Números 12. Vamos a ver nuevamente. Números capítulo 12. Números capítulo 12, versículo 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Esta es la historia de la tercera etapa de su vida. Realmente él fue fiel en toda la casa de Dios. Este todo es holos. Él tenía una visión holística y cuidaba de una manera holística el pueblo de Dios, la casa de Dios. Y también esto está en Hebreos 3. Hebreos capítulo 3. Hebreos 3, versículo 2, que nos dice, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo era Moisés en toda la casa de Dios. Versículo 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Dios tuvo total libertad con Moisés. Dios hacía su voluntad con Moisés porque Moisés realmente era fiel y Moisés era totalmente uno con Dios. Nunca cuestionó a Dios y Dios pudo usar grandemente a Moisés. Esta es una cualidad que tenemos que aprender. Y en su tercera etapa de su vida, en la etapa de 40 años, nosotros podemos resumirlo en Dios puede, Dios es capaz. Él comienza con yo puedo, yo soy capaz. Ahí, en su segunda etapa, él descubre yo no puedo, yo no soy capaz. Y en la tercera etapa, Dios puede y Dios es capaz. Entonces, vamos a continuar. Nosotros ya leímos en Madián. ¿Quién era Madián? ¿Ustedes recuerdan? Los madianitas. ¿Cuál era su origen? ¿No recuerdan? ¿Recuerdan Génesis 25? Vamos a verlo. Tenía la sangre de Abraham. ¿Sabían eso? Madián. 25, Génesis 25. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Jobsan, Medan, Madián. Entonces era hijo de Abraham, Madián. Y los madianitas eran parientes de los hijos de Israel, pero siempre mantuvieron una relación de hostilidad. Nunca tuvieron una relación amigable. Y era un pueblo nómada y de pastores, como ya dije. La tierra de Madián se refiere a una región histórica, por eso yo les mostré en el mapa, localizada en el noroeste de la península arábica y al este del Golfo de Ágaba en el Mar Rojo,
correspondiendo a hoy parte del territorio de Arabia Saudita y Jordania. Los madianitas también eran encontrados en la península de Sinaí, donde estaba el monte Sinaí. Madián era una tierra seca que no se podía cultivar, muy diferente del delta del Nilo, muy diferente de la tierra de Gosén. Entonces Moisés fue, conforme leímos, él fue recibido por Jeuel, Jetro, y toda aquella historia que ya leí. Aquí está descrito ya. Como dijimos, Dios usó 40 años para construir un hombre fuerte en su capacidad los primeros 40 años. Y él después usó otros 40 años para despojar a Moisés de sus capacidades naturales. O mejor, para desconstruir, derribar su hombre natural. Y el tiempo gastado para pastorear el rebaño de su suegro en la tierra de Madián. En ese momento Moisés estaba listo para ser usado conforme a la voluntad de Dios. Ahora Dios le aparece a Moisés y habla con él. Los medianitas poblaron la península arábiga, y cuando Moisés llevó el rebaño al lado occidental del desierto, él entró en la península de Sinaí, donde estaba el monte Sinaí. Fue allí que Dios se le apareció. Y el nombre Horeb significa desierto o desolación. Y debe ser el otro nombre del monte Sinaí o monte de Dios. Podemos verificar en Éxodo 19. Éxodo 19, versículo 11. Dice así: y estén preparados. Isso, né? 19:11. 19:11. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todos al pueblo sobre el monte Sinaí. Y también, versículo 18, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el monte temblaba, se estremecía en gran manera. Y cuando llega, déjenme ver, 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerán multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga de ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límite al monte y santifícalo. Quiere decir, Horeb es lo mismo que Sinaí. El monte Horeb, el monte Sinaí, es el monte de Dios. Entonces, apareció el Señor en una llama de fuego. El título Ángel del Señor en la Biblia se refiere a Cristo como el enviado de Dios. Cristo era el enviado de Dios. Vamos a ver un poco en Juan capítulo 8, versículo 42. Juan capítulo 8, versículo 42. Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Esto es muy importante. Si Dios no envía a nadie, ese alguien intenta en vano hacer algo para Dios. Dios quiere encargar a alguien, Él tiene que enviar a alguien, y este alguien tiene la autoridad para hacer esto. Y generalmente el ángel del Señor es
un término usado para salvar al pueblo de la opresión, como también los de Madianitas en el tiempo de Jueces, cuando él apareció a Gedeón. No voy a leer ahora, pero eso está en Jueces 6, versículos del 11 al 24. Ustedes pueden leer. Y para libertar a Israel del poder de los filisteos, apareció a los padres de Sansón. Vamos a leer. Si no, nosotros, para que ustedes puedan tener un poco, una impresión mejor. Jueces 6, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. ¿Ahí qué sucedió? Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Quiere decir, Dios vio la opresión de los madianitas que lo hacían sobre el pueblo de Israel. El ángel del Señor vino a socorrerlos y fue Dios que llamó a Gedeón. Ahí en el versículo 14. Y mirando Jehová y le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Hermanos, esto es muy importante. No te envío yo. Quiere decir, ahora usted tiene la autoridad. Dios está con usted. Vaya, vaya. Hermanos, Dios nos envía para conquistar toda la tierra. ¿Usted cree que esto es poca cosa? Vamos a emancipar a las iglesias. Vamos a levantar más adolescentes. Hoy a la mañana, más seapistas, más epevistas, más colportores. Oh, Señor Jesús. Si el Señor no nos habría enviado, nosotros no tendríamos ninguna autoridad para esto, pero ahora nosotros tenemos. Y Él dice: ah, Señor, ¿con qué libraré a Israel? Mi familia es la más pobre de Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Yo vivo en el estado de Bahía. Nosotros somos los más pobres. Sergipe, más pobre todavía. Hermanos, paren con eso. No te envié yo. Vaya con esta fuerza. Y el Señor le dijo: ya que estoy contigo, herirás y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Versículo 22. Y viendo esto, entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Hermanos, este era el Hijo, el mismo Cristo. Cristo ya es el enviado del Padre, y Él vino aquí en la tierra para socorrernos, para enviarnos, para salvar al pueblo. Y también en Jueces 13, ustedes ven cómo vale la pena que leamos. 13, versículo 1 dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Este hombre no tiene caso. Este hombre volvió a hacer lo malo, y Jehová lo entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoá, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová. El ángel de Jehová aparece en ese momento para salvar al pueblo. Gracias. El Señor apareció para salvar a Bahía, Sergipe. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Hermanos, nuestros adolescentes ya son tan pequeños.
ya son nazareos consagrados al Señor. Por eso, cuiden bien de los niños y las niñas. Ellos van a librar y van a traer al Señor de regreso. Versículo 8. Entonces oró Manoá a Jehová y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios me enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoá, y el ángel de Jehová volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoá no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: Mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoá y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: Yo soy. Entonces Manoá dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cuál debe ser la manera de vivir del niño y qué debe hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoé: La mujer se guarde de todas las cosas que yo le dije. Ahora vamos a continuar. Solo para ganar tiempo. Vamos al versículo 7. Entonces dijo Manoá al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? El ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoá tomó su cabrito y una ofrenda y los ofreció en la peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoá y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía al altar, así hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoá y su mujer, los cuales se postraron en la tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoá ni a su mujer. Entonces conoció Manoá que era el ángel de Jehová. Y de esta manera que esta mujer dio a luz un hijo y le dio el nombre de Sansón. Ahí viene la historia de Sansón, que ustedes creo que deben conocer la historia de Sansón. Entonces, hermanos, el ángel del Señor aparece cuando Dios quiere libertar a su pueblo. Y él siempre aquí en la tierra envía siempre a alguien. Entonces, gracias al Señor, Moisés era el ángel del Señor apareció a Moisés. Y la llama de fuego que estaba sobre la zarza era la misma gloria de la santidad de Dios. Por eso que Dios dijo a Moisés, el ángel del Señor dijo a Moisés: Moisés, la tierra donde estás es santa, es un lugar santo. Saque el calzado de sus pies, porque esta llama es la gloria de Dios, solo que la gloria de la santidad de Dios. Y el cual fue la misma que fue usada para detener al hombre después que el hombre pecó, cayó, para que él no entrase a disfrutar del árbol de la vida. Entonces el hombre fue detenido en el camino hacia el árbol de la vida. Esto está en Génesis 3. Yo voy a leer por amor a los adolescentes. ¿Quién sabe? Yo hablándoles así. Capítulo 3 de Génesis, versículo 17. Después que el hombre cayó, no voy a leer el 17, vamos directamente al versículo 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía
Esta espada encendida en verdad es la llama de fuego que estaba alrededor de la espada. Es la misma llama de fuego que Moisés vio sobre la zarza. Entonces, encendida, que se revolvía para todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Lo que impedía al hombre el acceso al árbol de la vida es la espada, que es la justicia de Dios. El fuego era la santidad de Dios y los querubines representaban a la gloria de Dios. Entonces aquel fuego es el fuego de la santidad de Dios. ¿Está bien? Y entonces la zarza, ustedes saben que es un arbusto espinoso de la familia de los cardos y los abrojos. Ahí sí, vamos a volver nuevamente a Génesis 3. Tenía que haber aprovechado allí. Génesis 3, versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Presten atención al versículo 18. Espinos y cardos te producirás y comerás plantas del campo. Hermanos, la tierra ya no es tan fértil para el hombre. El hombre tiene que trabajar y labrarlo con el sudor de su rostro, porque la tierra iba a producir. Aquí dice, ¿producir qué? Espinos y cardos y te producirán. Espinos y cardos es lo mismo, es de la familia, de los espinos, y la zarza es de la familia de estos cardos y espinos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esta zarza representa, hermanos, al hombre después de la caída, y la tierra sufrió la maldición. En otras palabras, ¿quién soy yo y usted queriendo hacer algo para Dios? Nosotros somos solamente un hombre caído. Nosotros somos hombres pecadores. Y nosotros desobedecimos a la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo ser usado por Dios? Hermanos, gracias al Señor, Dios envió a su Hijo y murió por nosotros en la cruz, realizó la obra de redención, y solo que nosotros aún éramos el resultado de la maldición. Nosotros aún somos hombres, el viejo hombre, el hombre caído. Gracias al Señor, el Señor quiere usarnos en esta misma condición después de su redención. Él quiere usarnos. En otras palabras, hermanos, no se crea muy importante, no. No se crea mucho, no. Nosotros solamente somos un pedazo de zarza. En nosotros se ve el resultado de la maldición por la caída del hombre. Hermanos, nosotros somos solamente eso. Pero Dios quiso usar al hombre para hacer su obra. Entonces Dios colocó la llama de fuego sobre esta zarza que fue el fruto de la maldición de Dios. Por tanto, hermanos, nosotros tenemos que sentirnos honrados de poder participar de la obra de Dios. ¿Quién somos nosotros? Y hoy la llama de la santidad de Dios puede aparecer sobre nosotros para hacer la obra de Dios. Oh, Señor Jesús. Entonces vamos a continuar. Señor Jesús. Y el único que satisfizo las exigencias de la justicia, la santidad y la gloria de Dios, hermanos, fue la redención de Cristo. Esto, Hebreos 9, versículo 11. También por amor a los adolescentes, voy a leerlo. Hebreos 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo
sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de los becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dios fue a recogernos allí en el mundo, en la inmundicia del pecado, y realizó la eterna redención por la sangre de Cristo y nos trajo de regreso. Ahora, hermanos, nosotros podemos servir al Dios vivo. Hermanos, solo por esto, hermanos, nosotros tenemos que agradecer al Señor. ¿Por qué el hombre busca su propia gloria, su propia honra, creyendo que él tiene capacidad de hacer esto, hacer aquello? Hermanos, nosotros somos solamente una zarza que Dios recogió para que la llama de la santidad de Dios esté sobre nosotros. Y la gloria de Dios es el mismo Dios. ¿No lo creen? Porque los cristianos en general, cuando hablan de la gloria de Dios, él entiende por una luz, un resplandor. Miren, la gloria de Dios apareció allí. Debe haber aparecido un relámpago, un resplandor. ¿Saben qué es la gloria de Dios? Es el mismo Dios. Aquí dice Juan 17, versículo 5. Es el Hijo rogando al Padre en víspera de su crucifixión. Ahora pues, Padre, glorifícame. ¿Qué es el Padre glorifica al Hijo? Glorifícame tú al lado tuyo, porque el Padre, tú eres la gloria. Glorifícame tú al lado tuyo, tú eres la gloria. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Hijo estaba en la gloria del Padre, estaba en la presencia del Padre. ¿Quién está en la presencia del Padre? Está en la gloria del Padre. Entonces, esta es la gloria. Oh Señor Jesús. Y así, la gloria, hermanos, la gloria de Dios es el mismo Dios, representa la misma presencia de Dios. La zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Aquí está un gran mensaje para el hombre. Dios quiere usarlo a usted. Dios quiere usar al hombre como un vaso, tan solamente como un soporte para él, para sí mismo, pues él no necesita del hombre como un combustible. Él no necesita del hombre como capacidad, como el poder para realizar su obra. No, él mismo es el Dios todopoderoso. Él solamente nos usa como canales, como vasos, como soportes para su gloria, no como combustible. Dios no necesita de nuestra capacidad para él realizar su obra. Él solamente necesita de nosotros como su vaso, como canales. Entonces Dios creó al hombre como un vaso de barro. Esto está en Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Quién recuerda? ¿Cómo Dios hizo al hombre? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios hizo al hombre como un vaso para contener al mismo Dios. Por eso que él sopló
dentro de nosotros, hermanos, el soplo divino, y formó este vaso. Este vaso es para recibir y conectarse con el mismo Dios. Usted y yo somos vasos, somos utensilios para recibir a Dios, ¿es verdad? ¿Y qué dice en 2 Corintios 4:7? 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos solamente un vaso de barro, pero nosotros tenemos dentro de nosotros este vaso de barro. Es valioso porque dentro de él contiene hoy un tesoro. Este tesoro, hermanos, es Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios y el poder de Dios. Por eso Dios nos usa para hacer su obra de esta manera. Por esto que Pablo, saben, en 2 Corintios capítulo 3, él dice así en el versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Hermanos, nuestra confianza no es en nosotros, es en Cristo. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Hermanos, nada debe salir de nosotros. Todo debe salir de Dios, partir de Dios. Hermanos, nosotros no somos capaces ni de pensar algo. Por eso digo a los hermanos que sirven junto conmigo, hermanos, no tiene sentido nosotros estar programando mucho sin la palabra de Dios. Si Dios no nos habla, no tiene sentido nosotros hacer todo un planeamiento. Es el Espíritu quien da la dirección. Entonces, hermanos, vamos a continuar. ¿Dónde estoy? No que seamos capaces de pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dios es competente, yo no. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra aún está en la esfera de mi capacidad, pero el Espíritu no. El Espíritu, nosotros tenemos que dar libertad al Espíritu. El poder está en el Espíritu, la capacidad está en el Espíritu, ¿no es así? Oh, Señor Jesús. Entonces, ¿cómo el hombre debe vivir para ser útil a su Creador, para la supervivencia del vaso de barro? El hombre necesita de pan. Por eso que el Señor enseñó a que nosotros oremos: el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Pero hermanos, el hombre no vive solamente de pan, sino solamente nosotros seríamos, pensaron ya, si viviésemos solo de pan, comiendo. Aunque a mí me gusta la moqueca baiana de aquí, pero yo no puedo vivir solo de moqueca, una comida de Bahía. Yo tengo tengo una necesidad interior mayor. ¿Cuál es esta necesidad mayor? Mateos 4:4, que nos dice: no solo de pan vivirá el hombre, no solo de moqueca vivirá el baiano, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. El hombre necesita de la palabra. Oh, Señor Jesús. Deuteronomio 8. Deuteronomio capítulo 8. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no tus mandamientos. Hermanos, toda la cuestión es la palabra. Cuando el hombre se cree muy capaz, él es muy orgulloso, muy presuntuoso, él no necesita de la palabra de Dios, él sabe lo que hay que hacer. Hermanos, Dios no puede usar a un hombre así. Por eso, hermanos,
Dios hizo que el pueblo de Israel pasase por 40 años para afligirlo, para probarle, para saber lo que había en su corazón. Si amaba y practicaba la palabra de Dios, es solo esto. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Por esto, hermanos, si sacamos la palabra que viene de la boca de Dios, esto quiere decir, si sacamos la palabra profética de en medio nuestro, hermanos, nosotros estaremos perdidos y parados. La obra se detendrá. ¿Cómo, hermanos, nosotros tenemos que amar la palabra? Esta palabra nos hace vivir. Y esta palabra necesita cambiar mi vivir. No es solo teoría y retórica. Oh, Señor Jesús. Entonces vamos a volver. Viendo el Señor. Éxodo 4. Es ese versículo, ¿no? ¿Dónde estoy? 3. Bueno, viendo el Señor que él se volvía a ver, esto que dije, Moisés volvía a ver esto. Versículo 4. Moisés, él respondió, heme aquí. El Señor dijo, no te acerques aquí, quita de tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Entonces, hermanos, él dijo aún más, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hermanos, Dios necesitaba identificarse porque podría haber aparecido a él en cualquier otra cosa. Entonces Dios necesitaba identificarse. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. En otras palabras, yo tengo un propósito con mi pueblo. Yo necesito que usted saque a mi pueblo de allí. Mi pueblo no tiene que quedar en Egipto viviendo una buena vida. No, yo quiero darle por herencia la tierra y yo quiero que este pueblo se torne un reino de sacerdote, una nación santa. Muy bien. Ahí la sandalia de tus pies, el calzado de tus pies. La sandalia es usado para no ensuciarse con la polvareda, porque las sandalias se ensucian en lugar de nuestro pie, por eso tiene que sacárselas cuando usted pisa una tierra santa. Entonces, por eso que hay personas que tienen la costumbre de que cuando entra en su casa, en su departamento, quitar el calzado y entrar descalzo, sin zapato. Antes de comenzar la conquista de la buena tierra, también el Señor habló. Vamos a Jueces nuevamente. Josué 5:15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Hermanos, cada vez que nosotros vamos a la presencia de Dios, necesitamos quitar nuestras sandalias. Claro, no es literal esto. Voy a orar, voy a sacar mi calzado. No es eso. Entonces, el lugar donde estás es santo. Esto quiere decir, donde está la gloria y la santidad de Dios es tierra santa. Debe mantenerse distancia por reverencia. Con la obra redentora de Cristo, quitó esta distancia. Vamos a ver en Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro. Entonces, cuando Cristo murió por nosotros, también quitó esta distancia física entre nosotros. Ahora podemos entrar confiadamente, con intrepidez, hasta el trono de la gracia. No sé si ustedes saben que el trono de la gracia es la tapa del propiciatorio, del arca del pacto. Esta tapa es llamada del trono de la gracia. Entonces nosotros entramos al lugar santísimo delante del arca del pacto. Nosotros vimos que sobre la tapa del arca hay sangre aspergida, y esta sangre es la sangre de Jesucristo, que realizó la eterna redención, satisfizo las exigencias de los dos querubines que representan la gloria de Dios, y también la sangre representa la justicia y también la misma santidad de Dios. Fue satisfecha. Entonces hoy podemos entrar, hermanos, con intrepidez. Cualquier lugar que usted esté, usted puede entrar en la presencia de Dios, que hoy este lugar santísimo, el trono de la gracia, está ¿dónde hoy? Está en su espíritu. En cualquier momento, en cualquier hora, usted puede entrar en el lugar santísimo y buscar la misericordia, para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces Dios se identificó como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, no le quedó ninguna duda a Moisés de quién le había aparecido. Él escondió su rostro y temió mirar a Dios. Dios le declara el motivo de su aparición. Dios quería enviar a Moisés. Vamos a volver a Éxodo 3 nuevamente. Dios entonces le dijo que, versículo 7, y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he aquí he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, el lugar del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hermanos, ahora Dios dejó bien claro por qué había aparecido a Moisés. Estaría enviando a Moisés de esta vez, sí, para sacar al pueblo de Egipto. Y Dios, ahí entonces dijo Moisés a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él percibió la tontería que hizo a los 40 años. Ahí el versículo 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Hermanos, es lo único que tenemos que escuchar. Si Dios promete que su presencia está con nosotros, podemos ir tranquilos. El Señor va a hacerlo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte, el monte Horeb. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les dijo: el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre. Esto voy a dejar para después. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: dígale: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Hermanos, es esto. Dios
está enviando, y este Dios que está enviando es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y cuál es el nombre de este Dios, hermanos? Yo soy el que soy. Quiere decir, es un Dios que es autoexistente, nadie lo creó a Él. Él simplemente es aquel que existe. Existe, existió y existirá. Él es el existente. Entonces, hermanos, este Dios es el que está enviándonos para conquistar Bahía y Sergipe. Oh, Señor Jesús. Dios es eso, hermanos. Yo no voy a hablar más que esto, porque esta cuestión del nombre del Señor voy a reservarlo para después. Es algo más para adelante. Es algo maravilloso que ustedes van a oír. Pero el Señor, lo importante, hermanos, si el Señor nos envía, vaya con toda tranquilidad, toda confianza, pero no en usted mismo, sino en Dios. Por eso, hermanos, el Señor está enviándonos. ¿Es verdad? Enviándonos. Por lo menos usted deben conquistar estos 2 estados para el Señor. Por lo menos ustedes tienen que terminar de emancipar las iglesias. Ustedes necesitan también tomar otras tierras para el Señor a través de nuestros adolescentes. Vamos a conquistar aquellos 80% que faltan y decir al Señor, Señor nos envió, nosotros vamos en tu confianza y vamos a conquistar esta tierra para el Señor. Amén. Jesús es el Señor.